Listo, buenas noches. ¿Cómo están? Pues vamos a estar hablando Hola. de El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Lo logramos, yes, logramos terminarlo. No sé, yo quiero escuchar a Claudia. Yo siento que como que a lo largo de las conversaciones que hemos estado teniendo por Instagram y así, creo que ha quedado como nuestra opinión del libro. Pero no sé, Claudia, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Es la primera vez que lo leías? Cuéntanos tu experiencia un poquito. No, yo les estaba ahorita diciendo que es mi relectura. No, yo El Señor de los Anillos lo conozco hace como más de 10 años. Realmente lo volví a releer porque hace poco leí El Silmarillion, hice El Hobbit y me leí cuentos del Reino Peligroso hace poco. Entonces, al ver que estaban haciendo ahorita la lectura justamente de la Comunidad del Anillo, dije, pues ya que me leí otra vez esto, volvámoslo a leer. Ya viéndolo como desde la perspectiva no desligada de lo que venía, el orden de lo que es en sí el Legendarium de Tolkien. Entonces ya teniendo como el orden de lo que es el Legendarium de Tolkien tiene otro sentido muy diferente. Entonces Claro, el leerlo imagino. ya con el orden de lo que es Tolkien es una perspectiva totalmente diferente. Y Claro. da como la razón de lo que es en sí Tolkien en este cuento, de lo que él quería hacer, de lo que él quería representar y de todo el legado que él quería dejar en sí a Gran Bretaña, ¿no? Porque realmente la idea de Tolkien de haber creado toda la Tierra Media era dejarle una mitología, era Ok. darle en sí la mitología que no tenían, porque o sea, ellos siempre tuvieron como la idea pegada de todo lo que era Francia y todo lo demás, entonces ellos decían, no, es que nosotros tenemos el rey Arturo, y él decía, no, el rey Arturo es de Francia. Ok. Entonces tenemos los dioses nórdicos, no, pero es que ellos son de otro lado. Entonces todo el mundo decía, tenemos, y no, realmente ellos no tenían. Entonces cuando el profesor Tolkien, porque pues Tolkien tiene un repertorio gigante de lo que en sí tiene en sus saberes de aprendizaje. Él como literario se puso a estudiar y dijo, nosotros no tenemos nada, o sea, absolutamente nada de ancestros, por así llamarlo, de mitología. Y dijo, me voy a hacer una yo. Y empezó a Ok. creer todo esto y se ve pues en todas las letras y digamos que el grosor de sus libros precisamente es por eso. Por eso es el detalle tan grande que él tiene. Entonces, cuando uno empieza a leer en sí todo lo que es Tolkien, empieza a darse cuenta del por qué él empezó a construir todo esto y el por qué hay tanto mapa, por qué hay tanto, hasta diría yo, pues un lenguaje completo, que es el élfico que él mismo lo inventó. Entonces empieza como a tener toda esta coherencia y cuando lo que te está diciendo, entonces cuando empiezas a leer como legendario en sí es una cosa maravillosa. Yo amo a Tolkien definitivamente y volverlo a leer en esa orden de ideas es maravilloso. Ay, no, Claudia, qué maravilla tenerte en esta charla, porque algo que yo estaba pensando, no sé, Caro y Alexia, si les pasó igual, es que en las charlas era como, es que no sabemos nada como de Literal. Tolkien, ¿no? Entonces fue una perspectiva de Dunis, o sea, como de que hasta ahora me estoy acercando por primera vez, nos dimos cuenta que nos acercamos mal, que debimos haber comenzado con el Hobbit, ¿no? Ujú. Entonces, conocer tu perspectiva y conocer todo esto es maravilloso. ¿Qué Escuchar tal todo te lo que pareció el sabe. Silmarillion? ¿Es muy difícil? Por acá. Sí, cuéntanos Los, todo lo que sepas. los tengo muy lejos realmente ahorita los libros, por eso no, es que son muy lejos y son muy pesados, son muy grandes. Entonces, por ejemplo, ahorita también estoy leyendo Urín. Urín es la historia justamente antes del Silmarillion, eh, Ok. donde nos cuentan la historia de los elfos. Entonces, a ver, realmente Tolkien cuando empezó a escribir para los hijos, ¿ya? Por Ujú. eso cuando uno lee Tolkien es escuchar, o bueno, leer más bien, es leer algo muy simple, o sea, no tiene como cosas muy complejas en su literatura, porque uno a veces cuando empieza a leer fantasía, sobre todo épica, uno encuentra palabras muy confusas y muy complejas. En cambio, cuando uno lee Tolkien, lo lees como muy suave, muy despacio, es muy fluido, pero a la vez es muy explicativo. Pero es Eso te iba precisamente a Detallado, por decir sí. yo. eso. Eso te Pero iba a es, decir yo. Lo que pasa es que él
él cuenta demasiado, diría yo. Ujú. Él explica demasiado. Entonces, no es que sea un lenguaje difícil de entenderlo, sino que a veces se convierte como en, oh por Dios, que tanto dice y no dice nada. Yo me sentía así, yo decía, es difícil porque de tanto que dice, al final termina siendo, si uno lo resume, es esto, ¿sí me entiendes? O Sí, sea, sí, sí. Sí, también me pasaba lo tan, mismo. como tan lento, por lo largo que explica, que uno termina como, wow, ya, no más. Sí, pero Pero sí es muy cierto, es tienes de toda la pronto razón. por lo que también de pronto decía Sofía, pero es porque de pronto no conocían la parte de atrás de lo que engloba Tolkien y de lo que él Ujú, realmente quería construir como tal. Pero entonces si ustedes se van a lo que realmente construye Tolkien como tal, tiene todo el sentido, o sea, él está formando una mitología para su pueblo, entonces por ende tenía que explicar absolutamente todo porque es una tierra que no cierto, existe, es un mundo que no existe. Mordor no existía, entonces es como si estuvieran relatando, no sé, la historia del Ragnarok en Noruega, por ejemplo, entonces obviamente tenían que explicar absolutamente todo, tendrían que todo. explicar, por ejemplo, de dónde venía Thor, de dónde venía Loki, de dónde venía todo eso. Entonces Ujú. exactamente lo mismo hace Tolkien. Entonces, aparte de eso, le estaba explicando, por ejemplo, el Hobbit, que viene antes que ustedes se lo saltaron Ajá. justamente antes de leerse este. Buen punto. Entonces, por ejemplo, el Hobbit es aún más explicativo y el Hobbit se lo empezó a contar a su niño, o sea, el niño menor de él, al hijo menor de él, tenía 5 años. Entonces, ¿cómo le explicas la historia a un niño de 5 años si no es exageradamente detallada? Entonces, Preguntan todo, sí. exactamente, y entonces de dónde viene, y entonces por qué, Ajá, y por sí, qué. Entonces, inclusive cuando le preguntan al hijo mayor, que es el que saca los otros libros de Tolkien después de la sí. muerte de él, entonces le dice, pero ¿por qué? Por ejemplo, hay unos que dice que acá era así y así, entonces le dice, no, es que mi papá decía, por ejemplo, que Bilbo tenía la chaqueta azul, y entonces nos tocaba corregirle, y mi hermanito le decía, no, es que papá, tú me dijiste que era roja la otra vez. Entonces entonces le tocó empezar a escribir a él el Hobbit, entonces ahí es donde empiezan a nacer de por sí los libros de Tolkien. Entonces es una historia muy bonita porque al principio es muy familiar y después se termina Ujú. volviendo unos grandes éxitos a nivel pues ya global como tal. Entonces Ujú. la idea de Tolkien resultó ser dar una mitología y terminó siendo más de 20 libros realmente de lo que es Tolkien. Es impresionante. Yo solo Es creí que eran tres. impresionante la cantidad. No, claro, yo vi un video por ahí que enviaron Yo al estoy en la grupo misma. ¿Cómo será eso diciendo, que no sabemos, diciendo Dios mío? que, uy, sí, o sea, es un Qué montón. ignorancia. En el video ese salía como libros de la Tierra Media y libros que no son de la Tierra Media. Entonces había un montón, o sea, yo como que me investigué al autor y tal, obviamente no se me quedó todo, pero lo que yo les decía es que es impresionante. Y yo no sabía eso que nos está contando Claudia de que estaba como pensando construir una mitología. O sea, imagínate, por ejemplo, no sé, en nuestro país son cosas que vienen de muy atrás, Mm. ¿no? Y decidir que ahora voy a crearla yo, no sé, eso me parece increíble. Claudia, ¿qué te pareció el Silmarillion? ¿Muy difícil o parecido a estos? Bueno, el Silmarillion hay una parte que es complicada, que es justamente el centro del libro, que es el Silmarillion. El Silmarillion se divide Ok. en cinco cuentos, casi siempre se dividen en cuentos, o sea, realmente El Señor de los Anillos no son 3 libros, es un libro completo, o sea, no es que se Mm, divida en la comunidad del anillo, el retorno del rey, es un libro, sino que para la época era imposible sacarlo completo, Ujú. entonces por eso se dividió en 3 entregas. Entonces, el Silmarillion también se divide en 5 cuentos. Es ahí donde nace como la historia. Bueno, estamos hablando de la Tierra Media. Acá se sí, cuenta la historia de la segunda. ¿Sí es la segunda? Sí, es la segunda edad. O sea, antes de todo esto, es inclusive cuando todavía estaba vivo Sauron y cuando se crean los Aurín. Aurín es la raza de Sauron. Cuando todavía no se ok. corrompía, cuando existían las tierras, ahí se cuentan las razas, o sea, sí, ahí es cuando se cuentan las razas, cuando se cuenta la creación de las razas de la Tierra Media realmente. Y la construcción de los anillos, o sea,
Ahí es como cuando empiezan a contarte de dónde nacen y por qué nacen los anillos en sí, por qué se crean estos anillos y quién es Sauron y por qué los crea. Entonces yo creo que eso fue lo que nos faltó de pronto no sé, como para cogerle un poquito más de cariño a la cosa, porque yo me siento perdida, yo siento que yo lo leí, lo escuché, y hay capítulos que yo los leía, pero yo sentía que no me quedaba con nada y volvía y los escuchaba. Sí, yo creo que de pronto también nos hizo falta parte de esa historia, ¿no? Es como, Sí, yo no siento sé. lo mismo, porque es que mira que, bueno, ya, o sea, ahora considerando que son un montón de, o sea, muy Ujú, detallado, como que cuando contaban de que en esta tierra vivió no sé quién, no sé quién, no sé quién, ujú, y yo, ¿quién? ujú. O sea, yo tenía como, o sea, como que me tocaba ir. De hecho, el último personaje, el que sale en el último capítulo, que es el que dice a Frodo en el anillo, no me acuerdo cómo, Sí, algo así, no me acuerdo. Boromir, Boromir. Boromir. Yo todo, ¿quién es ese? O sea, como que yo estaba como, wait, como así, y me meto a internet y busco, ¿quién es Boromir? Y me sale, o sea, como una biografía. Me salió Hijo una biografía diciendo, o sea, hasta, sí, el hermano de Faramir. ajá, me salió hasta spoiler, y yo, fue madre, me spoileé. Entonces, pero, o sea, me salió como todo, como cuántos años tiene, la estatura, ¿saben? Y yo Todo. toda, ¿qué es esto? O sea, Sí. que si a ti te dicen investigar sobre ese man, tú dices es real, ¿no? Y qué cosa, o sea, eso es como lo que a mí más me tiene impresionada de Tolkien. Y yo creo que precisamente como que haber leído este libro fue tocar la superficie, ¿no? O sea, como que todavía falta mucho. No sé personalmente si me vaya a arriesgar a hacerlo pronto, Sí, yo pero me tampoco queda ahí creo. la inquietud por la curiosidad, ¿saben? Lo que yo les decía al principio cuando les dije, quiero leer porque yo quiero Hola, saber por qué tanta vaina. O sea, por qué las Cami, ganas, pues. Hola, hola. Cami. ¿cómo están? Bien. ¿Cómo Acabo vas? de Estamos acá terminar. encantadas. Estamos en una clase que nos está dando Claudia aquí que no te imaginas. ¿En serio? Ay, no, menos mal. Menos mal No, Claudia llegué. nos está contando un montón de cosas O sea, nos está increíbles. explicando todo Estamos ahora. acá. Súper bien. Ay, sí. Yo les decía eso. No sé si yo me vaya a arriesgar a leer algo más en un futuro. Yo creo que sí, pero como con más, que sí, esa tiene que ser como con más tranquilidad, porque les digo, yo algo me tenía que ir a internet a mirar quién era este, cómo es esto, y de ahí me iba para más atrás, y atrás, atrás, o sea, tal cual cuando tú ves mitología. Es que es Entonces, eso así. es como lo más impresionante. Eso es increíble, no sé, Alexa, Cami, ¿qué les pareció como final, como su experiencia? A mí, esta última partecita, o sea, el último capítulo, cuando ya se separan y esa parte me gustó. Como que También. es que había mucho más diálogo y mucho más como, sí, como más, estaba más Tan movido. lindo cuando Sam va y se le tira en la barca. Yo Acción, como que, acción. Ay, sí, el único que sabía cómo encontrarlo. Sí, ay no, dale. yo amo a Sam, él es mi personaje favorito. Sí, Sí, es yo el soy. mejor. Sí, la verdad, sí. Y no lo Pero me valoran, encantó. Pues mira porque que, ahí Frodo, como le dice, sí, muy odioso, me provoca meterle un puño, pero bueno. Ay, es que bro es bien cansón. Es que bien fastidioso. No lo deja, es que él es es muy que devoto ¿cómo es que es el nombre? No me va. Es ¿Quién? muy devoto a Frodo, Sam es muy ¿Sam devoto a Frodo. Afrodo? Sí. Ujú. No, a mí me gustó mucho la parte donde están con los elfos. Yo me imagino esa elfa bien hermosa, bien empoderada, bien divinis. Ah, la que Arriméndel. acabaste de preguntar que Esa, quién era. sí, ay, y busco un poco de fotos, ahí te las muestro. Más lindos. Y la descripción como ellos vivían allá, como que bueno, no, yo iba a decir en el techo, en los árboles, En los como que árboles. voy y busqué unas fotos, se ve muy bonito eso, espectacular. Eso sí me gusta. Ay, yo le soy sincera, yo no he querido buscar en internet nada. A mí me pasa algo parecido a lo de Sofía. O sea, yo no sé si los vaya a leer muy pronto, pero sí tengo como curiosidad. Tengo curiosidad por saber algo más, pero me da miedito porque es un libro muy complicado. Yo les recomendaría, o sea,
hace poco posteé, yo les compartí pues mi página en Instagram, yo les posteé ahí que si querían leer algo, leyeran los cuentos del Reino Peligroso. Son cuenticos pequeños, no tienen como tanto complique como el Legendarium, porque ustedes se metieron con el Legendarium, que es ya pues lo que les explicaba de la mitología. Entonces, esta parte de cuentos del Reino Peligroso son cuenticos. Entonces, por ejemplo, está Roverandum, que es el primero, y es que al hijo de Tolkien se le perdió un perrito. Y estaba en medio de tanta desesperación el niño, que lo que decidió Tolkien fue contarle la historia de un perro que se fue a vivir a la luna. Y de ¡Ay, ahí, no! ¡Qué cosa tan hermosa! y de ahí nació la historia de Robert Random. Robert Random es como el Firulais de nosotros, o sea, pero se llama Robert Random, es como cualquier nombre de Ok. de cualquier perro, o sea, un Firulais cualquiera. ¡Wow! Entonces, a partir de eso le contó un cuento y quedó como un cuento ya de Tolkien, o sea, fue recopilado en un cuento. Ok. Ahí cuentan esa historia, cuentan la historia de Tom Bombadil, que ya lo conocen ahorita dentro de la comunidad del anillo, que también se le presenta ahí y lo conoce a Frodo inclusive, y le ofrece la casa y todo, que se termina convirtiendo en parte del bosque. Sí. Ahí le nació por ser poeta, mejor que no se volvió poeta, porque los poemas de Tolkien son una cosa Son terribles. terrible. Pero sí hay. Sí hay poemas. Sí hay un poemario de Tolkien que menos mal no se quedó ahí. Porque No, yo me imagino si la prosa es así, ¿cómo será la poesía? ¿Cómo Dios será? santo. menos mal no se quedó ahí. Entonces hay una parte que es esta y otra parte que se llama Hoja de Nigel, que es una hoja, un dibujo y es un cuento de Hoja de Nigel. Y lo más interesante de esto es la forma en que él hace como un medio ensayo acerca de los cuentos de hadas. Entonces él explica cómo son los cuentos de hadas según la visión que él tiene. Entonces es como un acercamiento un poco más breve y no tan extenso ni tan complicado hacia la forma en que escribe Tolkien. ¿Desde hace cuánto empezaste a leer a Tolkien? Porque sabes muchísimo. Yo a Tolkien, yo creo que hace no, 10 años más, yo creo. Yo era muy pequeña cuando empecé a leer a Tolkien, pero así como en forma. Imagínate para lo que nos falta. Creo que voy perdiendo por todos lados. Pero sí, hace más o menos unos 10 años. Nos falta mucho, Caro. Pero, ¿y cómo se llama ese libro de cuentos? Así se llama, Cuentos desde el Reino Peligroso. Ah, ok. Pues les decía, yo pinto mandalas de los bestiarios de Tolkien. Eso es hermoso. ¿Cómo es? Esos son los libros que nos mostraba la vez pasada. Sí, exacto, esos son los libros de Voy a buscar en Goodreads esos cuentos para ponerlos ahí de una vez. Sí. Súper interesantes. O sea, Caro, no podemos pretender, o sea, conclusión de esto, no podemos pretender sabérnoslas todas en un mes, cuando Claudia lleva 10 años. Todavía nos falta bastante. No, y es que inclusive uno queda en pañales, o sea, hay gente que ha escrito tesis, doctorados, posgrados a partir de Tolkien, sí, o sea, es una cosa impresionante. Una cosa loca. Sí, la verdad es que sí, o sea, Tolkien es un mundo completamente diferente, es una cosa bastante, hay mucha gente que se arrepiente de leerlo porque sí, es lo que ustedes decían, o sea, puede que se torne a veces muy complicado en cuanto a la extensión, inclusive uno hace memes al respecto porque es muy gracioso porque a veces se demora eternidades explicando, por ejemplo, él mismo se burla de eso en Hoja de Nigel, porque dice, a veces eso es acerca de un pintor, así como por no hacerles spoiler, pero es acerca de un pintor y el pintor se demora eternidades haciendo una hoja y se olvida de hacer el árbol completo. Entonces, básicamente se burla el mismo de él dentro de Hoja de Nigel, porque empieza así explicando cómo se demora el proceso en hacer un orco y para cuando va a explicar cómo hacen los mineros, o sea, los enanos, no se demora nada. ¿De dónde nacieron los enanos? Ah, porque ahí estaban, lo hizo un mago y uno es como... Pues, por ejemplo, en El Señor de los Anillos hay una batalla que se demora eternidades, pero en El Hobbit lo solucionan todas unas águilas y uno es como, a ver. O
O sea que claro, entonces hay cosas como así con Tolkien, pero es por lo que les digo también, o sea, hay momentos en que se nota mucho que el cuento fue escrito para su hijo menor, como hay momentos en que se nota que se lo contó fue a su hijo adolescente, entonces es también por eso. Ok, Ay, pero Ay, qué no, chévere. Claudia, Qué chévere. qué interesante. bacanería, en serio. Cami, tú que lo acabaste de terminar, ¿cómo te fue? ¿Cómo me fue? Yo la verdad me perdí un poquito en la parte que están cuando ven el espejo, como ahí y que se enteran. Es que yo soy malísima para los nombres, entonces me toca mirar cómo se llama la, bueno, es que aquí sale Galadriel. como, sí, ajá. Y entonces ella le dice que ella tiene uno de los anillos, pero a ella en ese momento como que la muestran como un ser malo, como por un momento, pero no entendí por Yo qué, no también lo entendí esa sentí parte por qué. así. Porque la Yo tienta el también lo anillo. sentí así. O sea, la tienta el que tiene él, Ah, ¿cierto? Sí, el que tiene él, el que tiene Frodo. O sea, y entonces ella dice como pase la prueba o algo así. Sí. Ok, claro. ok. Esa parte sí estaba confundida porque yo era como, pero no, Es pero que sí. yo ahí medio, pues pensaba yo que pronto en ese sentido era como que si ella lo recibía porque él se lo ofreció, ella sabe que en algún momento de pronto esa oscuridad la iba como a tomar, ¿no? Entonces como que es como saber que el anillo te puede controlar y que puedes hacer muy buena como puede ser muy mala, porque ella decía que ella era buena, que no sé qué, no sé cuánto, pero que también en su oscuridad podría ser demasiado mala. Pues algo así lo entendía yo. Sí, sí, sí. Ok, era ese pedacito ahí. Como que no entendí Y, porque y también fue no, muy rápido. y en la última del Boromir, es que yo no sé los nombres de ellos, Boromir. cuando estaba Boromir, Ah, sí. que básicamente se ensegueció y que, bueno, déme el anillo, que yo quiero ser poderoso, que yo quiero ser, o sea, que él tomó la decisión de decir, yo, no, qué miedo. Mm. Pero muy malo, Pero los ese desde dejó, hace rato estaba como porque los haya ahí dejado ahí solos. mirando, estaba ahí pendiente desde hace rato. O sea, ese desde hace rato. Y ya Sam se Le lo había quería pillado ir. también. Es que Sí, Sam sabe Ah, mucho. sí, mantienen la huelga. sí, ese es todo despierto. Sí, Sí, Sam es sí. un Cami, personaje ¿qué te muy pareció interesante. leer la historia en inglés? Difícil. Difícil porque Ush, igual, o sea, el lenguaje es muy diferente. total. Entonces, o sea, Antes ustedes que saben. no es como lo que uno es como lo que uno habla o lo que uno lee Cami, normalmente, sino que son ¿estudiaste eso palabras que no. o...? No, es que mi colegio era bilingüe, entonces mis clases eran en inglés. Entonces, por eso, Ah, ok. es por eso tengo que mucha práctica en inglés. No, yo no soy Ujú. capaz de leer eso Pero si en hay inglés. Sí, una prueba. sí era difícil en español. Yo no me imagino en inglés. No, Sí, yo no me imagino No, no. la poesía de Las Tom descripciones. Bombadil en inglés. imagínense. Qué rico, pero Pero bueno, sí, Cuando chévere. Cami dijo, me falta el último capítulo, yo dije, no, nos vemos mañana. O sea, yo me demoraría 3 horas leyendo un capítulo. O sea, más que en español, es mucho, no es que sé. lo estaba leyendo en Admiro a Kindle y por ahí eso. me sale el tiempo. Entonces yo sabía como más o menos 20 minutos. Entonces yo, bueno, Ok. alcanzo. Sí, ay No, y no, es mira que que esta semana no. yo iba, no, me faltaba harto todavía. O sea, toda esta parte que nos tocaba terminar pues, esta semana, la leí hoy. Y me tocó ir a ayudarle a mi mamá en el trabajo, entonces busqué en YouTube como audiolibro del Señor de los Anillos y literal está el audiolibro completo. Entonces, mientras iba trabajando allá abajo, estaba escuchando el audiolibro, hacía avance como unos 3 capítulos más o menos. Yo como que, ay, A menos mí mal. eso me sirvió bastante, escucharlo, aunque ¿Y qué tal el yo lo leía, audiolibro? ¿Y se Está entiende mejor? bueno. Pues pero igual sí. es también lento. También es lento el audiolibro, créanme. Eso No no lo puede cambia. hacer, el muchacho no lo podía hacer rápido, pero la voz es agradable, o sea, no es robótica ni nada, pero pues ahí, como que entendía a veces más porque él lee mejor que yo, entonces lo entendía más a él que a mí misma. Ay, esa Alexa. Ay, dice que el muchacho no lo podía hacer más rápido.
No, pues no, el libro no va a pasarlo más rápido. Me podía saltar la descripción del árbol. Ay, Sí. sí. No, Es que eso en serio. sería súper interesante como un libro de como escribiendo El Señor de los Anillos sin tanta descripción o algo así. O sea, yo creo que sería la mitad. No, la mitad. O Es sea, que es mucha descripción. yo tengo la parte, o sea, tengo una, ¿cómo se llama esto de bolsillos que se le dice? Y en el de bolsillos son 500 y pico de Sí. páginas, pero es que la letra es chiquita. O sea que Sí. una página es como un Ujú. libro normal que yo leo, no sé, 2 páginas, un ejemplo. Y yo, ok, y lea, y lea, y lea, y esa descripción, y lea, y lea. Y yo, "Jue madre, eso no tiene acabadero. ¿Eso no empieza a acabar o qué?" Ay, Cierto. Vea, era prácticamente, ay. no es que me demoré mucho, o sea, hoy porque yo iba atrasada desde la semana pasada, o sea, tampoco es culpa del libro, no es que yo soy ambiciosa y quería leer la mitad de lo que me faltaba en un día, o sea, Ah, no, tampoco. pues también. Exacto, es Entonces, que o sea, eso es, porque con lo que nos imagínense, dice Claudia, imagínate, es tiempo, es mucho tiempo. claro, mucho tiempo. Y yo ahí, y claro, y con la ansiedad de querer terminarlo, obviamente se me hacía más eterno todo, y yo, jue madre, esto no acaba, y yo lea, y lea, y lea, y lea, y lea. Pero me gustó, por lo menos, como yo les he dicho siempre, yo no soy lectora, o sea, que ustedes me digan, yo llevo Ujú. 15 años leyendo, o sea, la lectura yo la empecé a decir mucho hace un año que empecé con Sophie, con Cami. Entonces, cuando son textos tan largos, se me complica mucho. Y cuando por lo menos en la parte de los diálogos, que son pocos, se puede pasar rápido y yo me río con el Sam y lo que dice Frodo, no sé, me gusta, por lo menos cuando hablaban con la élfica o cuando están conversando entre ellas, se me va el libro rápido. Pero pues obviamente con las descripciones, para yo que no soy tan lectora, obviamente es difícil, entonces de pronto eso también se me complicó más por ese lado. Yo tengo una pregunta para Claudia, ya que sabe tanto. Es que la comunidad Es que del mira anillo es que así. Las otras dos ya no son tantos porque pues ya empieza lo chévere, pues la batalla en sí. Pero sí. te quería preguntar Ya si son más, Tolkien hizo Hola como... otra vez. Se me Sí. desconecta. Ay, sí, Camilo, ¿qué pasó? Yo te quería preguntar, Claudia, sí, como que Tolkien hizo dibujos o ilustraciones o así, porque es que mira, Camilo, que me pasaba era que yo leía y yo como que buscaba resúmenes para ver si sí entendí lo que leí. Yo como, bueno, ¿qué pasó en este capítulo? Y yo, sí, sí entendí. Y en esos resúmenes salían un montón de imágenes que yo la verdad no las había pensado así en la cabeza, ¿sabes? O sea, como que yo decía, yo no me imaginé este árbol así, o sea, como que las descripciones eran tan detalladas que como que yo me perdía y yo decía, no sé, como que mi cerebro desconectaba, yo me las imaginaba así. Entonces, no sé si existan como ilustraciones, dibujos, la gente como basado en las descripciones, no sé si sabes algo de eso. Pues el ilustrado que viene de Tolkien es el de, espérate, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre ahorita. Se me olvida. Espérame que se me olvidó el nombre. Lee, creo que es, si no estoy mal, el autor, el que ilustra los libros de Tolkien, es... Se me pero fue el sí, nombre. pero hay libros que vienen ilustrados, ¿sí o no? Es Sí. uno solo el que yo tengo, pero se me olvida el nombre a mí siempre. Acá, como les digo, se me va el nombre y lo tengo por aquí cerca, pero bueno, en fin. Ahorita les escribo cómo se llama. Sí, porque yo he visto así como imágenes, por lo menos, cómo Las que yo les sería. envío es del libro, sino que no lo tengo cerca. Sí, Y ahí está ahí el se nombre del veía. ilustrador. Ajá, ese es el que está legal, y Tolkien hacía ilustraciones, pero más acerca de los mapas y de ciertos personajes. Ay, O sí, sea, los los mapas hacía al como final bocetos. me ayudaron más como a ubicarme, porque es que esa era la otra, yo no sabía para dónde estaban yendo, como que Estaba solo... hablando de la tapa del libro. En cambio, yo nunca entendí esos mapas. No, yo tampoco, yo lo leo, yo no sé Yo por también dónde me van. pierdo. Si yo me pierdo en Google Maps, ¿cómo van a, Me Que no pierdo entiendo eso. en mi van a ciudad, creer que me voy a me ubicar pierdo en en mi eso? ciudad. ¿Ustedes Sí. creen? No. Ahí está el Yo mapa, decía, tengo un mapa.
No, cuando hablaban de tenemos que pasar por allá, yo, vale, dale, te creo. O sea, ni idea, pero yo también me pierdo mucho con los mapas. Es que Pero eso es que vean que, como dicen, el mundo que creó es increíble, porque es que imagínense, eso es como, no sé, un país y cada país sí todo tiene sus ciudades y sus Ah, sí, sí, es nombres. Lee, es Alan Lee. Sí, sí, es Lee. Entonces eso está, o sea, la construcción en sí es qué muy buena, memoria. pero Vean eso. Qué Las minas de impresión. Moria, todavía no han pasado por ahí, ¿no? Ustedes, no, sí, por allá. Sí, el primer libro es la descripción más grande. Lo que pasa es que describen tanto es porque para poder construirlo. salen Sí. de Hobbiton. Entonces los hobbits están descubriendo un mundo que no conocían. Es verdad. Por eso es que sí, tienen porque que ser ellos tan mismos dicen, detallados porque ellos no sabían nada. O Es sea, el cierto. único hobbit no que había conocen el mar. podido salir Era Bilbo. era Bilbo. Bilbo. Y Bilbo salió hacia el otro lado del mapa, o sea, él conocía hacia el otro lado del charco, mentira, se había ido hacia el otro lado. Entonces las descripciones que se dan en el Hobbit es hacia el otro lado y conoció otras cosas. Él conoció hacia el lado de otros elfos y hacia el otro lado, o sea, él se conoció, fue hacia el lado de los enanos. O sea, él conoció un mundo de enanos. Ya. Sí. Y no del otro lado, o sea, él alcanzó a conocer como 2 elfos, ¿qué fue? Conocía a ciertos elfos y al mundo de los enanos, obviamente pues ya Gandalf, ¿no? Que fue el que lo sacó. Sí. Oye, ¿qué pasó con Gandalf? Perdón, dale, Claudia. Eso lo conocen, creo que en el Retorno del Rey. Final. O sea, en el último. Sí, esa parte Dios me dolió, mío. ¿cómo es que Gandalf se va a morir? Sí, yo pensé que al final iba a salir y después me acordé que eran 3 libros y dije, no, eso nos van a hacer espera. Pero ya, Claudia, Sí. continúa. Perdón. Total. Entonces la descripción de la comunidad del anillo tiene que ser así porque hay 4 hobbits que no conocen absolutamente nada sino Hobbitún. O sea, conocen lo que es la taberna de Hobbitún, conocen lo que es masticar el tabaco de Hobbitún y comer 6 veces al día. Y no saben Oiga, más. ese pan re bien, ¿no? Ese Glorioso. pan los llenaba o algo El así. pan glorioso ahí. Yo dije, eso es maná. Siempre yo quiero ese pan, imagínate. A mí me encanta es cada No, vez que dicen cualquier cosa y dicen, vamos a comer que ya está haciendo hambre y todos Sí. como, pero acaban de comer. Sí. Tragan, caen un barril sin Es que fondo. mira que yo veía eso, ¿por qué el Señor de los Anillos es tan importante? ¿No? O sea, yo busqué en Google, el Señor de los Anillos es tan importante, salía como un montón de blogs y todo el tema dando sus razones, ¿no? Y me causó mucha curiosidad uno que decía que el hecho de que los protagonistas sean hobbits es como muy importante, ¿no? Porque tú te puedes sentir identificado en medio de un mundo de gigantes, que tú eres como muy chiquito, ¿no? Tal vez, o sea, como que tú personalmente, como una persona que vive en un mundo tan complejo, en este mundo real, como ver reflejado eso en el mundo de Tolkien es algo muy interesante. Obviamente el tema de la pelea del bien y del mal, ¿no? Que todos estamos luchando con eso todos los días, ¿no? Como que esas razones, pero me gustó especialmente esa de los hobbies, ¿no? Yo no lo había visto, yo como que, pues chévere como personajes, pero en realidad esa última frase que dicen al final, de que tenemos como más valentía de que un hombre alto, una vaina así, yo como que bonito, ¿no? O sea, a pesar de que son como tan chiquis, que uno dice, lo que nos está diciendo Claudia, no habían salido nunca, y tienen esa valentía como tan bonita, ¿no? No sé, me gustó como, ¿esto qué es? ¿Una raza? Me gustaron ellos. Una raza. Y que comen mucho, antes, bueno, todo iba a mi comentario a que comen mucho y en esto también nos parecemos. Entonces también, Ya me parecía Tolkien, también me amiga. siento identificada. Inclusive Sam, que es que a mí también me parece un personaje divino y súper interesante, no solamente por la fidelidad que tiene hacia Frodo y hacia toda la comarca en sí, porque pues, o sea, es divino, o sea, el desarrollo del personaje y el final del personaje es hermoso, sino que además la inspiración de Tolkien, o sea, volviendo a lo que es Tolkien en sí, Tolkien era un católico y súper amigo de Lewin, del Narnia. Bueno, Narnia sí se nota mucho la influencia católica cristiana que tiene dentro de los libros. Tolkien la intentó evitar, pues obviamente porque él quería generar un hito mitológico, ¿no? Pero pues ahí se ve pues en la parte del bien y del mal, ¿no? Pero Sí.
Cuando No, mira, Claudia, de hecho, perdón, de hecho, esas escenas, por ejemplo, donde voy a irme una hora a pensar a alejado. meditar. Ajá, eso es muy cristiano, o sea, es como, me recordó la Biblia, ¿no? Como cuando Jesús se apartó un rato como a orar y a meditar. Sí, todos unidos, todos, ¿no? Como una, así como todos juntos a luchar contra el mal, muy Jesús y sus discípulos, ¿no? Como que ahora que lo mencionas, sí me parece que hay varias referencias ahí, sí. Sí, y hay muchos, o sea, el mismo hecho de la misma comunidad, los mismos que se van, o sea, los mismos que van hacia religión. allá, o sea, son muchas cosas que él utiliza, son muchos simbolismos, pero digamos que un poco más disimulados de lo que hacía Lewis, ¿no? Sí. Entonces, y aparte de esa influencia, pues, cristiana católica que tenía Tolkien, también, pues, influenció mucho el hecho de que él fue militar, y que también vivió dentro de guerras y se tuvo que cambiar muchas veces pues como de ciudad. Y Sam, justamente, o sea, pues si se dan cuenta, es el que siempre va armado con todo, ¿no? Lleva la cacerola, Ay, sí, lleva él tiene todo. Por poco Solo le falta la con cuerda. la barca. Le falta andar con la barca. Resulta que Sam justamente es inspirado en los soldados rasos de la guerra que estaba justamente pues ocurriendo en ese momento. Entonces él decía que él le quería hacer un honor a esos soldados rasos porque precisamente son los que más batallan dentro de una batalla, que no están de primeros en primera fila de las batallas, pero que sí son los que más corren y los más leales a quien está en la primera línea, porque están justamente ahí para todo. Entonces que Sam es como un homenaje precisamente para eso. Ay, no, y es que a mí él me encantó porque, o sea, ahí al final él sabía lo que Frodo iba a hacer antes de que él mismo supiera. O sea, como que antes de que cuando él dijo me voy a ir a meditar, Sam fue como, pero usted ya sabe qué es lo que va a hacer, o sea, usted qué es lo que va a meditar, si como que la decisión ya está tomada, pero como aún así le da ese espacio. Y luego cuando se pierde, pues el primero en saber cómo encontrarlo, como que sabe pensar como él, es todo lindo. Ay, no, y la parte del caballito de Bill. Ay, no, que es que yo tomé por ahí nota de esa parte. Cuando él le dice como que no, pero tenía que elegir, yo decidí venirme contigo. Y yo, ay, no, pobre caballito. Estaba preocupado por el caballo, que las serpientes, que el caballito, que Bill, que no sé qué, que dónde estará el caballito, que ojalá no lo hayan tomado. Bueno, esos monstruos, ya ni me acuerdo cómo llamaban. Y yo, no, pobre Bill. ¿Será que Bilbo sí logra terminar el libro ese que está escribiendo? A mí me gustó esa referencia como los felices. Espero que sea una referencia a toda la historia, porque es como que todas las verdaderas historias o las buenas tienen que terminar de manera feliz, ¿no? Era algo así como lo que decía Bilbo. Y siempre que aparecía ese personaje me parecía muy chévere. O sea, él y Sam fueron como los que más me gustaron. Frodo es muy cansón, ¿no? O sea, ya es que yo no sé, yo siento que Frodo es conflictivo porque es como que todo el mundo lo tiene que proteger y él está como todo el tiempo cayendo, se lo están matando, ¿saben? Le están enterrando algo. Es lo están apuñalando a cada rato. Mantiene en peligro. Se está desmayando. Pobrecito. Es que bueno, de por sí. Sí, no, pues lo que pasa es que no sí lo vi al principio así, pero el problema es que lleva una carga muy grande. Es verdad, sí. Y la carga del anillo, o sea, es que el problema es que ustedes se saltaron todo. El problema es que son muchos anillos, ¿ya? O sea, y con el tiempo se fueron destruyendo todos los anillos, y este anillo es el más, digamos, este es el único anillo, o sea, este es el anillo que gobernaba o gobierna a todos los anillos, o sea, Bilbo agarró el anillo más poderoso de todos, ¿ya? Y fue y se lo tiró al sobrino. Sí, ¿ya? O sea, no pudo más con la carga y fue y se lo tiró al sobrino. Y eso porque casi no lo quería dejar tampoco. Y eso porque Gandalf le dijo, o se lo entrega o se lo entrega. O sea, básicamente fue eso. Y Frodo, o sea, y Frodo al principio, pues obviamente como cualquiera no quiere cargar con un peso tan grande. Y al principio para él fue algo muy difícil, pero con el tiempo él se dio cuenta que realmente sí debía cargar con ese peso. Y a la vez él decía, yo no quiero que nadie más venga conmigo porque es una carga muy pesada. Y con el tiempo se dio cuenta que todos los que estaban al lado
también sentían atracción por el anillo, pero, o sea, él sabía que él sí era capaz de soportar el peso del anillo, o sea, de todo lo que intenta corromper, él sabía evitarlo y lo evitó pues durante toda la travesía hasta Mordor. Pero los que estaban alrededor casi siempre intentaban caer, pues obviamente hubo muchos de los que estaban ahí que no, y Sam fue uno. Sam nunca se sintió, o sea, el corazón de Sam siempre ha sido tan noble que nunca sintió tentación por el anillo. Pero mira que Pimpín y Merry tampoco, ellos siempre han querido apoyar a Frodo, o sea, ellos siempre han querido Y ser entonces como esta detrás. historia, a mí me encantan esos dos son un cuento. Sí, ellos también ahí al lado de ellos, y que ellos no se iban a ir, que ellos se van a quedar con Frodo, que ellos no se van a volver. Ellos dos tienen unas historias muy bacanas no sé si es en las dos torres o es no recuerdo bien si es en las dos torres o en el retorno del rey, porque se separan y ellos tienen como sus propias historias aparte. Son unas historias muy bacanas de ellos dos aparte, inclusive andan en ponis porque pues no alcanzan los caballos, ¿no? Les toca andar en ponis. Y ahorita es como que va a pasar con ellos sabiendo que los dejaron, o sea, pues para mí hubiera sido genial que siguieran juntos los cuatro, aunque sea. No, Merry, tenía que Pimpín ser y- así. Tenía que ser así porque, o sea, los otros, por eso les digo, o sea, los otros dos libros, o sea, la continuación de esto es súper interesante porque ya empiezan pues como las historias apartadas de cada quien y qué Aquí ya pasa nos con cuenta cada más. uno y cómo empiezan a evolucionar como personajes cada Como uno y personajes. cómo empieza como esa historia de Frodo ya y empiezan a entender el porqué de Frodo, las actitudes y todo lo que pasa en sí con él. Y ya se empiezan a encontrar con otros personajes y otras historias y la evolución entre Sam y Frodo es un espectáculo muy, muy grande. O sea, y empiezan a Ay, entender no, el yo ya me por qué antojé. tenían que separarse, o sea, por qué tenían que separarse y por qué tenían que ser así. Cami, yo estoy igual. Yo, O sea, la yo ya me verdad, antojé. la Yo ya verdad, me Ay, que antojé. la yo Me lo antes vendiste, de, Claudia. exacto, yo antes de conectarme a la reunión, yo estaba como, ay, lo terminé ya, no más por un tiempo. Yo soy mala influencia. Pero Claudia, con todo, es que es lo que yo digo, o sea, hay mucho más, hay mucho lo que uno puede leer en solo esto. Entonces voy a seguir el consejo de Claudia de irme leyendo de a poquito los cuentos de Tolkien y a ver si más adelante nos animamos, a ver si Caro se anima, porque Caro, Claudia, te contamos ya que se fue, esto está grabándose igual, que Caro estaba súper asustada, ya, yo no quiero, no puedo, no, al final lo logró y la dio toda leyendo, escuchando audiolibro y todo, pero no Sí, o sé, o sea, sea, le yo metió siento la que ficha con conocer toda. más, ay, sí, y yo conocer más es como que me da mucha más curiosidad. Creo que lo voy a hacer como con más tiempo, ¿no? O sea, de pronto no un mes, sino de Sí. pronto 2 meses Es que para se iba poder a decir, investigar más. lo leyeron también muy rociado. Igual también empecé, como les decía al principio, o sea, yo igual también empecé con este libro, o sea, cuando yo empecé de Tolkien, empecé con este libro. Ah, bueno, tenemos esperanzas. Pero Desde igual el a mí me Claudio. enganchó mucho porque yo soy muy de literatura fantástica, o sea, yo soy muy de esta rama y yo leo muchísimo de esto, entonces pues para mí leerlo así no me pareció tan difícil. Pero igual me tomé mucho tiempo porque es un libro muy grande, muy pesado, muy largo, muy detallado, exageradamente detallado. Entonces ustedes me imagino que llegaron y leyeron Las Minas de Moria ya, sí, ¿cierto? Porque por ahí tuvieron que pasar y ahí se perdió Gandalf. Sí. Uh-huh. Entonces Las Minas de Moria también es exageradamente detallado. Cuando entran a las minas, Sí, cómo muchísimo. encuentran la puerta y bueno, y que mientras se encuentra que lee el lenguaje Sí, élfico, que que sea a las la no sé derecha o a la qué. izquierda o Sí. derecho o para arriba, para abajo, sí. Sí. Cami, toda mamá. No, y no era la única, créeme. No, pero en esa parte yo sí estaba bien. La verdad, en Sí, porque esta a uno parte, le entra la intriga y en Moria hasta uno sí, quiere en esa saber cómo parte estaba descifrar la historia. más enganchada. Además, porque qué susto. O sea, qué susto estar En la ahí. Pero oscuridad, digamos, esta parte, con una cuando ya medio están lucecita. como que me pareció más lenta porque están, es como descansando, ¿sí? Como que están recuperándose de eso y Tal cual, después, Cami, sí. entonces como que aquí me faltó como más, Más acción. ¿sí? Hasta el Yo final, que estaba pues ya, pensando lo mismo, porque es que son como diálogos de que no nos cojan la noche y eso se repite como 4 veces y yo, amigo, levántese ni camine ni me madre. O sea, como que esa también estaba como más acción, por favor. Pero que Claudia nos dice que se pone lo bueno en los siguientes, ya me dieron ganas de leerlos.
que además deberían leer porque, o sea, el próximo año, creo que a mitad ya sale la serie de Tolkien, ya se acabó de filmar. Justamente estaba leyendo eso, ahorita se acabó de terminar de filmar. Wow. Dios. Sale en Amazon, pero esta serie viene antes, o sea, antes entre, más o menos creo que es entre el Silmarillion, los apéndices de lo que es el Señor de los Anillos y... Ah, bueno, me faltan los apéndices, eso no los leí todavía, porque si no, no llegaba a la charla. Es que ya está en el Yo final, no ¿no? tiene los apéndices. Sí, está entre los apéndices. Ese creo que está en el último. Ah, sí, Sí, es lo último, es lo último. y Creo que entonces, sí. ay, es que a mí acá me sale, espérate a ver. ¿Será que yo Sí, estoy creo loca? que estás en Es el, que a mí me el salían del los retorno. numeritos Es y en yo el retorno, juraba, es en el retorno. Ajá. ay, sí, no, yo juraba que aquí estaban. No, o sea, está entre el Silmarillion, los cuentos inconclusos y los apéndices del Señor de los Ah, Anillos. Está entre esos 3 libros, está la serie que va a sacar ahorita Amazon. Entonces es más o menos como en la segunda edad que se va a desarrollar. Entonces va a Debe ser contar interesante. cómo es que salen los orcos que se ven acá en esta Ay, tan feo. historia, que Yo son los realmente busqué. elfos. Entonces, cómo es que terminaron siendo elfos orcos. Entonces son historias muy bacanas, o sea, son historias Wow. muy bonitas. Claudia, ¿recomiendas las películas? Sí, o sea, yo más bien un en vivo de Yo los te recomiendo a pescados. todos. No, yo es que más bien yo no recomiendo todo, yo recomiendo muy pocas cosas realmente. No, todo. Sobre todo en No, adaptaciones. todo lo de Tolkien. Todo lo de Tolkien. Sobre todo en adaptaciones. No me gusta la batalla de los Ents, si les soy sincera, en las películas. Porque los Ents son muy importantes y las batallas que hay dentro de los libros son un espectáculo muy grande. Los Ents son unos personajes supremamente importantes en el mundo de Tolkien, porque es que todo está vivo en Tolkien, o sea, todo es importante, Ajá, todo sí, sí, está sí. vivo en Tolkien. Y van y los Los ponen ahí árboles. lanzando unas 3 piedritas y haciendo como 3 cosas en esas películas y uno es como, Sí, la hicieron embarraron. pero en general, o sea, creo que es una de las mejores adaptaciones. Y lo que yo les decía, o sea, solo fue haber salido con el libro ilustrado de Alan Lee. Sí, usted me sirve, usted me sirve, usted me sirve. Y haberse parado en Nueva Sí. Zelanda y decir, este paisaje este me sí, sirve. este sí, este no. Sí. Inclusive Sí, porque los hay una paisajes se historia ven muy con Merry bonitos. Pimpin que fue algo así. O sea, en Merry Pimpin los escogieron así como actores. Se vieron la camaradería entre ellos dos y vieron que se parecían a los que estaban pintados y dijeron, ustedes dos me sirven de hobbit. Ay, Me las quiero ver ahora. Y el enano, Usted el me que hace de sabe enano es el todo. actor más grande de todos. Es lo más irónico. El actor que hace de ¿En enano es el serio? más alto de todos, sí. esa no me la sabía. Oye, qué chistoso. Sí. Entonces, pero sí son películas muy buenas, o sea, creo que son casi 4 horas cada una, pero creo que le hace el honor porque es que los libros son demasiado grandes, o sea, son demasiado amplios. Pero No, y esa parte que hablaban de los enanos, por lo menos cuando llegaron allá a la tierra de los elfos, como no lo querían, pues que vieran, no sé, ¿qué es lo que pasaba ahí, Clau, que tú conoces más? ¿Por qué le echan la culpa a ellos de algo? Como si ellos hubieran estado con el Señor Oscuro o algo así era que yo entendía, y como que les había hecho algo que no querían que ellos, como que él viera todo lo que allá había. lo que pasa es que, a ver, para forjar los anillos, Claudia es nuestra profe. Sí, nosotros, yo estoy haciendo Ella entró a la Saque charla sus dudas. pensando que íbamos aquí a todos a ella discutir la que nuestro análisis. Y estamos nos está preguntando. enseñando. Y nosotros le preguntamos a Perdón, ella. Claudia. Ella entró a una charla amena y le tocó de profesora. sí, algo así, yo venía aquí nomás a decir, no, es que A mí me gustó. a mí me gustó El Señor de los Anillos volverlo a releer porque encontré nuevas cositas que uno siempre puede encontrar. Me gustó más volver a leer. Pero no, oh sorpresa. Bueno, la profesora Claudia. A la próxima cobro, Sí, toca. A ver, lo que pasa es que hasta donde yo me acuerdo, para forjar los anillos
Los elfos son unos de las razas que tenían que ayudarle a Sauron a forjarlo, si no estoy mal. Ay, ¿cómo era que era el cuento? Espérenme, yo me acuerdo que eso está en el Hobbit. Espérenme, sigan hablando y ahorita me acuerdo bien cómo era la es que está en el Hobbit, ¿sí ven? Sí lo Es leímos que eso está mal. por allá en el Silmarillion, la disputa es por allá en el Silmarillion. Espérenme, Pero ellos acuerdo porque bien. lo tenían como prevenido, no lo querían. Y después dijo, no, ellos son amigos. Bueno, la elfa dijo que sí, entonces ya les quitaron, ¿cómo se le llama eso? La venda, sí. La venda a todos. Y como que lo dejaron y como que, ay, perdón, bueno, no, perdón, como discúlpanos por tratarte así, no sé qué, no sé cuándo. Sí, es que esa parte fue confusa, porque es que igual yo siento, tiene que ver con que ellos antes habitaban Moria, ¿cierto? Sí, ellos eran habitantes de Moria. En Y Moria yo vive siento, uno de los entonces es algo como por ahí, como que A ver, eh, sí, eso viene del Silmarillion y es culpa de uno de los poseedores de los anillos. O sea, de uno de los enanos poseedores de los anillos. O sea, cuando ellos se dieron cuenta del poder de los anillos, o sea, es que antes de que quedara un anillo, esa es la historia, ellos decidieron acabar con todos los anillos cuando se dieron cuenta pues que estaban como destruyéndose todas las tierras. Y uno de ellos no quiso entregarlo de los enanos. Y decidieron matarlos, pero entonces los elfos quisieron responder y los únicos que se devolvieron y se encerraron en Moria fueron los enanos. Y se escondieron en Doria, o sea, mejor dicho, el que armó el revoltero y el que armó de todo realmente, es que no les quiero espolear las cosas. Básicamente muchas cosas es culpa de Bilbo, ¿ya? Juepucha. Mamá. O sea, Bilbo ay, no es no. tan como parece, ¿ya? Sí. Sí. O sea, el encontrar Bilbo ese anillo, eso se Estoy decepcionada. Estoy decepcionada de Bilbo. Sí, o sea. Es que aquí sí lo muestran como el viejito, el que se retiró, el que está escribiendo sus libros, el tío, el no sé qué. Pero pues Tiernito, en el no Hobbit, conocemos qué pasaba. cuentan como la historia de cómo es que salió, o sea, pues sí se lo llevaron a conocer y todo chévere y todo lo demás, y bueno, ya se encuentra Smaug, es un dragón, y en la película del Hobbit no me gustó la película del Hobbit porque la exageran mucho y sí cambian muchas cosas, y Smaug lo ponen así como y va uno y lee el libro y Smaug es así. madre. Bueno, claro que desde la perspectiva de un hobbit sí es como es muy grande, pero tampoco es así grande. Pero... Depende de quién estaba grabando la película. pero sí, básicamente, o sea, sí, yo creo que si Bilbo no se hubiera robado el anillo, básicamente no existiría el Señor de los Anillos. Ese Bilbo. Básicamente, pero sí, o sea, el problema de los enanos y los elfos básicamente viene de tiempo atrás, o sea, viene desde el Silmarillion, que fue cuando pasó lo de los anillos, y pues por ende, de todas maneras, o sea, fue una lucha de poderes, o sea, básicamente se distribuyeron anillos dependiendo de la gran cantidad de razas y sobre todo de la gran cantidad de personas o de habitantes, o de cómo le llamo, pues de cantidad de gente que había dentro de cada raza, porque es que no sé cómo llamarles, pues por cada raza, entonces cada uno tenía diferentes números de anillos. Y cuando decidieron acabar con todos esos anillos, pues todo el mundo dijo, bueno, tome, pero pues no faltó el que dijo, no, yo no quiero, y uno de esos fue uno de los reyes de los enanos. Y pues armó su ejército y quiso enfrentarse a los elfos precisamente pues para eso, y pues obviamente un elfo pues no dura los años de lo que dura un enano, entonces pues a medida que avanzaban los siglos, pues a los enanos se les olvidó esa historia porque pues ya no eran los mismos, y en cambio pues claro, Arwen solamente con decirle Arwen tiene 2700 años,
Aragorn tiene No, 87, Bilbo tiene 110, 111 años, entonces pues un imagínense los pollito. cuentos en edad. Entonces, Sí, ¿cómo se va a no. acordar, por ejemplo, Gimli de lo que pasó de sus antepasados a comparación de Claro. lo que tiene de edad Arwen? Entonces, pues es Ujú. básicamente como eso. Entonces, por eso le dicen, lo siento, porque no sé, o sea, ya tu generación ya no tiene nada que ver, pues, como con la que batallaron en ese Oiga, entonces. esa gente rencorosa, ¿no? Muy parecida a nosotros. Imagínate, 2000 Además, años y sigue. no, además que, o sea, para la época en que están, o sea, para la época en que sucede El Señor de los Anillos, que es la edad media, ya los elfos están, ya no gobiernan la tierra. O sea, los Ok. elfos están aislados y están básicamente casi que destruidos. O sea, en ese momento Rivendell, que es donde ellos viven, es el único sitio donde habitan ya los elfos. O sea, los elfos casi que están extintos. Oh my Entonces, God, claro, se obviamente están por ese protegiendo. motivo, o sea, por ese mismo motivo ellos llegan vendados, llegan en esa posición porque ya no existe otro lugar. O sea, antes los elfos vivían en toda la Tierra Media. Ay, sí, me acuerdo de eso, sí. Entonces, en este momento solamente existe este pedazo. Entonces, Sí, tienen que cuidarlo. ujú. Ujú. Claro, ay no, qué interesante. Claudia, yo tengo dos preguntas. Perdón. Una es, o sea, Me estoy cayendo, me perdón, estoy es que a mí, cayendo. o sea, Claudia va hablando y yo estoy ¿qué? Como cuando, por ejemplo, los hobbits antes de Tolkien ya existían o eso se lo No, inventó él. No sé si no, sabes. no, Se no lo son, inventó él. sí, son invención de los Tolkien. Ves que los Tolkien, Oh, es que los Tolkien, ya estoy aquí. los Tolkien, sí. Me parecen un buen apodo, la verdad. Ya estoy aquí, ya. Sí, los hobbits no existían. Porque los elfos, pues sí, ya los conocíamos de muchos otros sitios, Sí, igual sí, que sí. los orcos, los enanos. Por ejemplo, los urukars tampoco existen en otro lado, que son los, creo que todavía no han llegado allá. Mm. Esos son de los otros libros. Em, la raza de los Ents también existen, esa raza Ents sí se sabe que cuando pues, los árboles son conocidos como Ents, que inclusive eso está en la historia sin fin. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Los Ents vienen desde la historia sin fin. Diferente. ¿Qué otra raza? No, la mayoría de razas que expresa Tolkien ahí son conocidas en Europa realmente, excepto los hobbits y los urukars. Los Nazgûl creo Ah, que tampoco existen, súper los eso. Nazgûl tampoco. Ah, claro, o sea, eso le da mucho más, ¿no? Porque prácticamente, o sea, las creó desde cero y las creó muy bien, ¿no? O sea, como que todas las características y todo, súper chévere. Y la otra pregunta que tenía para ti era, ¿qué te pareció la relectura? Como que otras cositas encontraste, todo eso. Ahora sí. Ahora sí a lo que viniste. No, súper, súper. Yo digo que siempre encuentra uno más cosas, ¿no? Uno siempre encuentra como cositas. Y definitivamente sigo creyendo que Arwen es una historia, o sea, definitivamente yo siempre digo que los elfos para mí son unos seres espectaculares. Eh, pues volver a ver otra vez el lenguaje de Tolkien, porque pues el élfico es un lenguaje de él, o sea, ese sí lo creo él. Él es lingüista, a más de todo. Él es lingüista y ha estudiado lenguas muertas y desde ahí fue que empezó a crearse el lenguaje élfico. Entonces, esa cultura siempre me llamó mucho la atención y Tolkien la describe muy bien. Sus paisajes, sus sitios, su sociedad, cómo se desenvuelven, cómo atienden, cómo viven, cómo comen, cómo atienden a los invitados, o sea, la amabilidad, la presencia, su esencia, todo me parece espectacular. Pero sobre todo algo que me gustó mucho fue volver a descubrir la amistad, o sea, la forma en Sí. cómo maneja la amistad Tolkien desde cero. O sea, y la amistad desde todas las perspectivas. O sea, la amistad desde lo familiar, o sea, entre el tío sobrino, Ujú. porque a pesar de que no es como muy cercanos, porque o sea, a pesar de que viven en el mismo sitio y que Bilbo es muy gracioso porque pues, o sea, la historia ahí no te la cuenta, pero pues como te decía ahorita, o sea, lo volví a releer porque ya me había acabado de leer El Hobbit hace un mes antes Sí. pasadito.
que lo terminé con La Sociedad Tolkien, justamente de leer. Y ahí uno engancha y se da cuenta que cuando llegó Bilbo de su travesía, ya básicamente lo habían saqueado de la casa y lo habían sacado porque pensaron que se había muerto de la travesía. Entonces él volvió y pues ya encontró con su sobrino y todas estas cosas. Entonces uno dice, tan bonita pues como esa amistad que vuelve y se forma, como ese conocimiento que le va a transmitir y ese ánimo que le da para decir, mira, hay algo más acá afuera también. Y el hecho de que le confíe algo preciado y no precisamente es el anillo, sino la cota de malla. Porque la cota de malla es un tesoro muy grande que le dieron a Bilbo. Entonces es algo muy, muy bonito. Y pasar de ahí a las otras amistades, a sus amigos, camaradas desde muy pequeños, creo que pues pequeños entre comillas. Y ya las otras amistades que se forjan, primero pues como por obligación, ¿no? Porque conocer a Trancos, pues antes de que fuera Aragorn, pues que supieran quién era realmente. Y ya todas las demás, o sea, es una amistad que se forja primero por miedo y porque les toca, porque es una obligación. Y ya después como porque realmente no lo hacen por servirles, sino porque realmente ven el corazón de unos hobbits, que no solamente es un corazón de guerreros chiquitos, sino que son realmente un corazón noble, puro, y dicen que son como unos niños, o sea, realmente son unos niños juguetones, traviesos, porque son así, y son inocencia pura. Entonces es algo que me parece hermoso, y que además, no sé, te impulsa a ti como a buscar la manera de hacer cosas grandes a pesar de lo que tú puedes no ser, o sea, como a resaltar en algo que no es, no sé, a mí me gustó mucho volverlo a releer. Ay, qué lindo, Claudia, súper. Y yo creo ya llevamos acá 1:20 según este timer. No sé si ya cerramos como contando nuestra perspectiva ya general. Les adelanto que la mía ya cambió después de esta charla. Sí. No sé, Alexa, si nos quieras contar ya cómo cierras esta experiencia de la lectura conjunta. Estás sin micrófono, Alexa. Buen punto. Gracias. En cuanto al texto, lo digo, siempre es como difícil, pero cuando tú empiezas como a investigar, a consultar, a ver, digamos, no sé, me encantaría tener de pronto la versión ilustrada del libro, porque se ve que es espectacular. O sea, como que, digamos, un ejemplo. Pues a mí medio me aparecían unas cositas, por lo menos como cuando estaba la marca de la puerta, que ellos como que la ven en la pared, aparece ahí, ese medio se ve ahí, pero digamos que ya como la descripción como tal del mundo, o por lo menos, no sé, yo quiero ver ese puente cuando, si no estoy mal, era el enano. O sea, cuando él dice, estamos en el puente, no sé qué, yo soy mala para el nombre, pero como que le dice, Frodo, ven, tú tienes que ver esto, o sea, yo quería ver eso, yo quería ver ese puente. Entonces sí. me hubiera gustado la versión ilustrada, como que el paisaje, incluso estuve buscando imágenes y eso, y hay, obvio. Entonces me pareció como una experiencia mejor así. Y ahorita pues con todo lo que nos cuenta Claudia, pues también se está haciendo muy amena y mucho. Muchas gracias. Cierro aquí. Y a ti, Cami, ¿qué te pareció? Sí, no, o sea, yo creo que sí me ayudó mucho que lo leyéramos juntas, porque creo que eso, lo que decía Sofi, como que me impulsó a seguirlo, porque pues sí es complicado y creo que pues no nos enganchó a todos como esperábamos, pero aún así, como por poderlo, o sea, el hecho de poder hacer preguntas o decir no entendí o esto no me gustó o esto sí me gustó, como que ayuda muchísimo a que la lectura sea mucho más amena. Entonces, eso me gustó. Y pues lo que hablamos todas las veces de que el man creó todo, o sea, es impresionante todo lo que se inventó. Como que por solo esta historia, ya detrás de eso hay 1000 historias más, o sea, cada personaje tiene un mundo de historia y eso es impresionante. Entonces, me parece muy chévere y lo que pues decía Sofía después de esta charla aquí con Claudia, ya también ya quedé enganchada para seguir. O sea, Gracias, nosotros tenemos que Claudia, dar por las gracias a conectarte. ti. Sí.
Sí, muchas gracias. Ay, sí, yo creo que lo que les decía al principio sí estaba, o sea, yo lo terminé y yo dije, ay, no sé, o sea, como que una satisfacción porque ya logré terminar la historia, pero también como que no sé, me esperaba mucho más, pero no sé, o sea, como que esta charla me enseña muchas cosas. Una es la paciencia, o sea, como que tú no vas a conocer todo un mundo que la gente sigue estudiando en un mes, ¿no? Y lo otro es que cuando vayamos a leer, si leemos los siguientes libros juntas, sea como con más tiempo, ¿no? O sea, de pronto como dándole más valor a la historia, como que no se sienta como la presión de tengo que leer como 150 páginas esta semana, sino que sea como más tranquilo y no, o sea, sí, este mundo es una cosa muy loca y por eso yo le preguntaba a Claudia, ¿los hobbits existieron? Pues si no, o sea, imagínate los creó Tolkien, eso ya de por sí es como impresionante, ¿no? Entonces sí, como que ya, sí, o sea, todo fue gracias a Claudia. Gracias por enseñarnos tanto, porque yo sí estaba como muy perdida en muchas cosas, pero después de esto quedo con ganas de seguir leyendo los siguientes, no sé cuándo, pero sí los voy a leer. Entonces ya Sí, al y me menos, gustó lo de los cuentos, me parece una buena opción sí, como sí, para ir sí, de a poquitos e ir conociendo otro contexto, o sea, como otro total, tipo de sí, historia. Y sin sí, sí, tanta sí, presión. Sí. exacto, Sí, sí, total, eso sí, eso sí son para leer en un mes, o sea, son 5 cuentos que sí te puedes leer en un mes, o sea, cada semana sí te puedes leer porque no pasan ni siquiera de 100 hojas cada cuentico. Entonces son cositas pues que sí son, y son súper suaves, es que inclusive esos cuentos tú te los lees en 2 días, cada cuento te lo lees en 1 o 2 días, entonces Súper. no es tan complicada el asunto con Tolkien ahí. sí, no, pero yo aprendí un montón, o sea, me voy de acá súper feliz con todo lo que aprendimos y ya estaremos leyendo, no sé, Claudia, si te vas a unir a la lectura de Drácula, ya cambiamos, nos movemos para otro género. No sé todavía porque pues como les decía, me conseguí Dune, que también me la quiero releer porque ya sale ahorita la película, pero más por eso quiero releérmela porque también tengo ganas de volverla a coger, hace muchísimos años no la veo, la leía. Como les dije, me la había leído en inglés y también en PDF, entonces como que aguanta leérsela así, no sé todavía, y tengo un montón de trabajo también, entonces no sé. Y me estoy leyendo Urin, Los hijos de Urin, también de Tolkien, Ok. que es la historia esos son los papás, no, eso es antes del Silmarillion, eso es mucho más atrás todavía, eso es mucho antes del Legendarium, inclusive eso es otro mundo aparte, entonces no sé todavía si leerme Drácula, porque Drácula también ya lo había leído mucho tiempo atrás, entonces no sé todavía, por ahí les chismeo, Bueno, no me pero salgo todavía del sí, grupo. pero muchas gracias, súper esta No, sí, conversación. cuando, o sea, si leemos lo demás, pues te estaremos molestando a ti otra vez. Claro, Sí, buenas, Claudia, por favor. te puedes Una conectar pregunta. ya. Te estamos esperando. Que no empezamos hasta que no me conecte. Uy, sí, yo no sé cómo hubiese sido esta charla sin Claudia, todo así, ajá, chao, Ajá, sí, como que pero sí, súper chévere. Entonces yo creo que aquí ya terminamos este mes de una manera muy exitosa y pues nos estaremos viendo ya en próximas lecturas. Entonces, muchísimas así gracias. es. A Que ustedes, Cami vaya y gracias. duerma. Cami no ha dormido. Yo no he dormido. Vaya, Chao, Cami, babies. descanse. Nos Chao. vemos. Muchas gracias, Clau. Gracias, Sofi. Gracias, Cami. Chao. Chao.